Abrimos, señoras y señores, la mesa de este viernes 1 de julio del año 2016. Dijo Constancia que el comentario de Juan es por lo que tiene de ateo. Ellos entienden. Sigo, voy a los saludos. Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Mauricio Rosenkopf. Presente. ¿El veranillo de San Juan existe independientemente de la sentencia de Juan? Dejá de discutir con Ana, que yo estaba por es con Juan saludarte que por tu discuta. cumpleaños de ayer. Eso, Ruso, los 45. No, Qué bien que te No, queda. eso es el natalicio. Ay, Suerte que nos avisó Fernando Butazzoni, porque se nos pasaba. No, a mí, yo espero siempre que se pase. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas de parte gracias. de todos. A todos. Muchas gracias. Y el último saludo para Alcides Abella, ¿qué tal? Buen ¿Qué día. tal? Buen día, gracias. Sí, llega el momento de escuchar varios trabajos de aquellos de nuestros oyentes que se inspiraron con la consigna del mes de junio y se convirtieron en escritores. Vamos a destacar y premiar a quienes nos enviaron sus textos para participar en una nueva etapa del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. ¿Cuál era la consigna? Tenía que ver con los fríos, esos que se instalaron desde fines de mayo. Cuentos de invierno. Una visión panorámica así rápida de ustedes a propósito de cómo fue la producción. La primera cosa que yo destacaría es la persistencia vocacional y la tentación de la enjundia de los premios hace que semana a semana lleguen cantidad de cuentos de participantes. Hay alguna cosa que yo pienso que de pronto deberíamos, los que tenemos un poquito más de experiencia, de decirle, los cuentos son como uno concibe una roca y dentro de esa roca imagina un rostro. Bueno, hay que tallarlos. A veces el material es muy noble y requiere más tiempo. Que tengan la tranquilidad de saber que los cuentos son mensuales y que tenemos la vida por delante. ¿Qué quiere decir eso? Y que se puede seguir puliendo una cosa aunque no haya salido premiada e incluso aunque haya salido premiada. Ajá. Juan. Sos traductora. ¿Verdad? Simultánea. Bueno, yo creo que a mí me desilusionaron un poco por algunas cosas. Por ejemplo, no alcanza con que dentro de los 1000 caracteres aparezca la palabra invierno. Se supone que en un cuento de invierno tiene que acontecer en el invierno tiene que ser esencial. Yo diría que un cuento de invierno es un cuento en que si yo pongo otra estación del año no funciona, ¿no? Entonces creo que hay cuentos que tienen problemas. Esa discusión se dio en la web cuando publicamos los nominados para que los oyentes votaran. Hubo comentarios que indicaron, pero varios de estos, lo de invierno lo tienen colocado a force. Podrían haber ocurrido en otra estación. Mirá, hay una cosa que aprendí de Juan y es oponerme, particularmente a Juan, lo que me resulta muy divertido. Es así como dice y no. Es exactamente igual las dos. Yo recuerdo un cuento de Somerset Maugham que se llama El billete de lotería. Entonces él sale a comprar un billete de lotería porque sabe que es su día de suerte, entonces se lanza a la calle y va hacia la plaza y en la plaza ahí vislumbra a una muchacha que recuerda que en algún tiempo y sigue desarrollando la historia y la muchacha y otro lado y cierra un cuento formidable. Entonces hay una voz que sería del lector que le pregunta, ¿y el billete de lotería? Eso lo dejo para otro cuento. Sí, también. Hay un cuento de Mark Twain que se llama Jorge Washington, su infancia y mi acordeón, donde habla todos los problemas que le traía el hecho de que tocara el acordeón. Y al final dice que de Jorge Washington se va a ocupar en otro cuento. ¿No? Bueno, hay quienes sostienen que hay diferentes inviernos, ¿no? Que no necesariamente hay que tomar la consigna que nosotros propusimos de manera literal. Que hay inviernos interiores, por ejemplo. Sí, No. sí, pero esos inviernos interiores tienen que ser diferentes de los veranos interiores o de las primaveras interiores. Bueno, Alcides. No, creo que invierno puede ser
puede ser primero ir por el lado del recurso fácil, reconstruir más o menos lo previsible respecto al tema intimista, el invierno como con el frío como un lugar donde se templa el carácter, se templa, digamos, el esfuerzo, en fin y demás. Eso quizás es lo obvio, pero también invierno es, y lo prueban algunos de los cuentos seleccionados, puede ser también un disparador, digamos, y eso es lo que hay que apelar al futuro escritor, digamos, a que imagine cosas, que sea un disparador de cosas, y también, junto con sea disparador de cosas, y va por el lado de lo que decía el ruso, también, digamos, muchas veces el cuento de repente puede ser una especie de orfebrería, puede ser una joya muy delicadita y valer, y de repente la historia es obvia, pero está tan bien escrita, tan bien redondeada, hay imágenes o personajes bien logrados que lo validan como tal. Vos sabés la alegría del vendedor de estufas cuando llega el invierno, ahí tenés un tema. Digamos, han buscado temas, han encontrado, a veces es como cuando uno escribe, si uno pudiera documentar todas las cosas que tiró a la papelera. Por ejemplo, la zafra de los que venden lana es en enero. Una cosa que a mí me asombraba muchísimo. Se preparan como el hornero para el invierno. Empezamos a conocer a quienes llegaron hasta las últimas instancias con sus cuentos. Como siempre, lo primero es mencionar uno por uno a los nominados, o sea, los que tuvieron por lo menos dos votos de los integrantes del jurado. Esta vez fueron 17. Vamos a citar los seudónimos de los autores por orden alfabético. ¿Cómo no? Vamos. Afrodita, Al Sol, Alubias, Apolo, Baba, Baby Boomer, Bulldog francés, De los Pagos de Castillos, Diógenes, Diamela, Juvenal, Lucy, Luna, Lupe, Quinvierno, Utopía y Yo no fui. Ellos tienen entonces el primer reconocimiento. Ya lo tuvieron en realidad la semana pasada, cuando publicamos sus trabajos. Están publicados. Claro, todos estos son los que están publicados en la web. Todos estuvieron a consideración de los oyentes. Y ahora pasamos a escuchar cuentos. En primera instancia, incluimos los que fueron elegidos por los integrantes del jurado. Siempre hacemos esta puntualización. Estos son los que cada uno de los miembros del jurado seleccionó para leer. No necesariamente llegaron a ser nominados. Empezamos por el que seleccionó Alcides. El título del cuento, Escarcha Buena, el seudónimo de los Pagos de Castillo. Amaneció ese día y la inmensa claridad me despertó. Me asomé por la ventana y todo estaba blanco. El pasto, las hojas del cerco, la leña, la manguera, todo estaba blanco. Me vestí rápido y mal y casi corriendo me dirigí hacia afuera. Todo estaba blanco. Al caminar se podía escuchar el crujir que provocaban mis pasos sobre el pasto escarchado, que a su vez iban dejando un camino de huellas verdes sobre aquella gran alfombra blanca. Llegué hasta él y también estaba blanco. Arranqué tan solo una, y un exquisito perfume se desprendió de aquel árbol cuando se sacudieron sus ramas. No hay duda, las tangerinas más ricas son las cosechadas después de una helada. Arranqué unas cuantas más y al mediodía, sobre el pasto ya seco y verde, me las comí sentada al sol. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegiste, Alcides? Y aquí se mezclan dos o tres cositas. Digamos, por supuesto, inevitablemente los recuerdos personales son parte de la complicidad que a veces ocurre, que natural entre el lector y el escritor y el lector. Primero me parece una excelente estampa, crónica, esa recreación de una mañana de lo que se llama en el interior una helada cruda, esa helada, esa que uno sale y todo blanquea, esa en el cual, no lo dice el lector, pero no solo las mangueras quedan congeladas, los baldes que quedaron afuera, incluso esa idea muy linda que dice de la blancura extrema y cómo va caminando y al pisar va quedando la huella verde, el pasto que queda descubierto después de la charca, va caminando hasta que llega a ese lugar que no lo nombra el árbol y al sacudirlo introduce una cosa muy linda que es el infinito, profundo e intenso, diría,
perfume del tangerino, ¿no? Digamos, y ahí arranca la tangerina que después va a comer cosechada del sol. Lo de los recuerdos viene por el lado primero, digamos, porque en Mercedes, por ejemplo, era común que saliéramos temprano, arrancáramos esta tangerina y al mediodía rumbo a la Rambla a pasear, se había fútbol, rumbo a la cancha de fútbol, íbamos caminando, descascarando y comiendo las tangerinas. Ese es un paisaje que creo que en Montevideo, me dicen algunos amigos, también era muy común, digamos, una bien cosa del símbolo del invierno. Y lo otro que dice ahí por el cuento, dice que no hay duda, dice, las tangerinas más ricas son las cosechadas después de la helada. Claro. Sí, Claro, sí, dice pero Juan. claro, sí, pero yo no lo tenía, justamente tuve que, incluso le pregunté a una gente muy de allá, del interior del campo, y me dice que sí, incluso digo, me dice una frase que los paisanos todavía se extrañan, la cuestión del cambio climático, dice, todavía extrañan los paisanos aquellos inviernos de 40 heladas, porque claro, con 40 heladas, con invierno crudo, la mandarina y las otras frutas van a saber mucho mejor. De eso habla este cuento. Sí, claro, yo lo conozco bien porque de Salto, ¿no? Es decir, Sí. mi padre era de Salto y las naranjas, las mejores naranjas son las naranjas de junio cuando vienen las primeras heladas. De modo que era una cosa bien conocida, llegaban las naranjas de Salto, ¿no? No, se me mezclan un poco los temas. Quedé pensando que el tema ese de las 40 heladas de antes, como para pasárselo al ministro Aguirre, para ver si resuelve esa Bueno, ineficiencia ¿quién es? climática. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo de los Pagos de Castillo? Anabela Ruibal. Cédula de identidad 1.725.955-5. Seguimos con los cuentos preferidos por los integrantes del jurado. Ahora, el que eligió Ana. El seudónimo del autor, Juvenal. El título, Lógica Pura. El coronel y su mujer soportaban el más crudo invierno de los últimos años. En la estufa apenas sobrevivían unas pequeñas brasas y aquellos veteranos se detenían melancólicamente en ellas. «Ya no hay más leña, viejo», se quejó la mujer. El hombre permaneció inmóvil. «Ni papel, ni cartón, ni tabla, no hay nada», siguió la señora. «Nos moriremos de frío, anuncian temperaturas bajo cero. Dios mío, qué miseria», insistió. El hombre eternizaba su impavidez. «Pero Moreira, di algo, viejo, reaccioná, hombre, ¿qué haremos? ¿Qué mierda haremos?», se enfureció. «Y arderemos nosotros, Mabel, si somos lo que queda». Wow. Wow. Este tiene otro tono, ¿no? Sí, completamente distinto. Es una desesperación tan contundente que llegan a pensar una verdad gigantesca, ¿no? Al fin y al cabo, lo único que tenemos somos nosotros. Y ese arder como recurso para no morir de frío es una imagen, no sé, a lo Ícaro, una cosa brutal. Pero además, el cuento tiene una cosa que me va a gustar conocer a quien lo escribió para preguntárselo. El personaje que calla largamente mientras la mujer lo acucia con preguntas, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos esto, ya no tenemos lo otro. Es presentado como el coronel. Luego ella lo llama por su apellido, ¿no? Una cosa muy de los matrimonios de antes, en donde aquella supeditación del hombre a la mujer no cesaba, o había como una clave quizás amorosa de cuando se conocieron y el señor guardaba la distancia y era un apellido. Yo conocí muchas parejas añosas que ella lo seguía llamando por el apellido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un coronel, que se supone que llegó a cierta oficialidad, cómo se ve en una miseria tan rotunda? Quizás coronel es el nombre que tiene en el pago, es una forma de caudillismo que tiene en el lugar y lo llaman de esa manera. Tiene esos enigmas en la, en la brevedad. Falta saber dónde está ubicado este cuento, en qué época está ubicado. En la época está Exacto. ubicado. A mí me gustaron esas cosas también, esos detalles, ¿no? Podríamos preguntar, ¿a qué autor les hace acordar un cuento como este? ¿No? Sí, alguna descripción me hace acordar
después de firmada la paz en 1904, describen que algunos oficiales eran integrados al ejército y que la tropa a veces aprovechaba para los 4 pesos que agarraba para sustituir el chiripá de bolsa que se habían hecho porque no tenían otro abrigo, fíjate, y comprar algún peso. Pienso que es de la época de Roslo y... ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Mientras los oyentes piensan en estilos literarios, bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Juvenal? Diego Sebastián Moreira Fontes. Cédula de identidad, que no hay por qué darla necesariamente, pero 4.155.203-4. Es joven, Diego. Por esa Seguimos. Vamos Muy al de joven. Juan. ¿Qué cuento eligió Juan? El invierno de mis días. Ese es el título. Y el autor vino con el seudónimo Luna. Abro los ojos en medio de la noche helada y no sé por qué no estás. Busco en la nada y todo es oscuridad. La respuesta es una sola. No estás. Juan. Lo elegí por ser el más breve de todos los cuentos. Qué confesión penosa para un a jurado. pesar Qué horror. de que para mí es un cuento marginal. Ahí el invierno aparece en el título. La noche muy estrellada, uno La presupone noche que muy es estrellada, para mí es de No, más la de noche verano helada, que- dice. Abro Helada. los ojos en medio de la noche helada. Y helada. bueno, ahí está, Juan. Pero ¿y qué tiene que ver? No. Es Pero marginal. Es la primera vez que veo que alguien selecciona algo que no lo convence. No, me es convence la horrible. brevedad. Se pudo hacer un cuento es que cumple con las reglas y brevísimo. A mí, en cambio, Él es un gran promotor de los cuentos de lo breve. brevísimos. Si breve, doblemente bueno. Tiene una A mí, gran en cambio, tendencia a seleccionar los breves porque no le gusta hablar mucho. Claro, no me gusta leer. Es esa la Leer en cosa. voz alta. bueno, pero a ver, que el autor o la autora se debe sentir morir en este momento. Que además de la brevedad, por algo está entre los 17 finalistas. Los demás también los seleccionamos, ¿no? Yo creo que acá hay una asociación muy intensa al frío y a la cosa desangelada de echar de menos a alguien. Creo que eso está muy bien logrado en 2 renglones. Vamos, Juan. Por Dios, esto pobre. tiene la virtud de poner sobre el papel un tema, una cosa y una observación interesante, pero es un buen punto de partida para trabajarlo en un cuento. ¿Quién es Luna? ¿Quién está detrás de ese seudónimo? Hilda Villar. Cédula de identidad 700.205-5. Hilda me suena, ¿no? Ya han aparecido nombres Claro, sí, conocidos. sí. Después en todo Hilda caso me lo suena. repasamos. Y llegamos ahora al final de este capítulo, descubriendo el cuento elegido por Mauricio. El título En el arroyo, el seudónimo Quinvierno. Bajaba el sol sobre el arroyo en aquella fría tarde de junio. Sobre un árbol cuyo tronco crecía casi paralelo a la superficie del agua, se veía la silueta de 2 pescadores. En la parte más fina del tronco, con sus piecitos desnudos y amoratados, colgados a centímetros del agua, el nieto. En la parte gruesa, con los pies apoyados en la orilla barrosa, el abuelo. ¿Y, gurí? ¿Has sacado algo? Poquita cosa, tata. Apenas 2 bagrecitos y unos pocos dientudos, contestó el niño, mirando el balde que colgaba de una rama cercana. Con eso habrá que conformarse, gurí. El frío se está poniendo bravo. Es hora que andemos para casa. La abuela nos debe estar esperando. Sí, tata, ya va. Vamos, gurí, ¿qué espera? Dijo el anciano impacientándose. ¿O quiere que se me alborote el reumatismo? Es que no puedo, tata. ¿Qué le pasa, pues? Es que la escarcha me ha pegado el culo al tronco.
Os escucho, o mejor dicho, te escucho, ruso. Es una estampa bucólica nuestra, muy linda, el abuelo con el nieto pescando, esa anécdota. Eso está inserto de alguna manera en muchos fragmentos de nuestra literatura campera. Recuerdo el diálogo entre un abuelo y un nieto en un cuento de Arregui, donde el abuelo, carpeteando a 4 metros del tronco de una parra, dice las hormigas y como una chueca y yo qué sé qué, y el nieto le dice en determinado momento, sí, las veo, ¿cómo no? Es esa que está. Entonces también el nieto inventa, entonces le da un sopapo, le digo, mire que aquel que inventa soy yo. La cantidad de cuentos que ha contado Rosenkopf hoy, ¿cuántos son? Ya van 4, 5. El que me tiro la bufanda. Este no es de invierno, este de la hormiga no es de invierno. ¿Cuál? Este que acaba de contar Sí, no pero es de invierno. lo contó igual. No. Y sobre este cuento que eligió él, ¿algún Este comentario? es netamente de invierno. Sí, Este es sí, netamente de totalmente, invierno. sí, totalmente. Y está bien, porque, claro, yo creo que lo que señalaba el ruso al comienzo, bueno, hay algunos cuentos que deben seguir trabajándose, tiene que ver porque a veces el motivo parecía un pretexto, que no está mal como recurso, pero en este caso creo que el motivo se enlaza tan estrechamente con el resto del cuento que es inseparable. El invierno está tan pegado al relato como la escarcha al trasero de nene. No sé, Dijo trasero, me parece muy bien. Bueno, cuidó soy una los dama, términos. caramba. No, es muy linda la descripción del gurí pescando y sobre todo eso es muy vívida, eso de ver sobre la superficie del agua, entrever los pescados que van como escapándose de un lado a otro, además esto es una cuestión muy tornasolada, además. Esa descripción es muy linda, por lo tanto esto debe ser una anécdota que de alguna manera la vivió personalmente y la recrea muy bien. ¿Quién es Quinvierno? Se llama Walter Ping, cédula de identidad 976.888-7. Miro los mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Sergio que dice, ¿cómo es esto? Un jurado se confesó buscador de cuentos más que cortos e incluso ajenos al tema. Eso me ha dejado helado. Bueno, esto es una protesta de invierno. Yo no dije que era genocida, dije que se cumplía justito, ¿no? Que cumplía todo con todas las reglas y era brevísimo. La demanda se congela. Otras consideraciones de ustedes a propósito del concurso, la relación con los oyentes que han opinado en la web, etcétera. Sí, yo creo que antes de pasar a los premiados deberíamos contarle a la audiencia que hubo 2 cuentos muy buenos que a todos nos gustaron mucho y tuvieron diferentes grados de votación, pero estaban incluidos entre los que más nos gustaban, que no llegaron a esta ronda final por 2 situaciones bien diferentes, pero que creo que se merecen conocer. En un caso, sobre todo como precedente para que le sirva de advertencia a la audiencia que escribe. En un caso, la persona manda un nombre que resultó ser el nombre verdadero, y eso no es posible. Tiene que ser siempre un seudónimo. Era un lindo cuento, nos gustaba mucho a todos, y bueno, quedó fuera, que creo que quien cometió el pequeño error lo aprenderá para las próximas. Y en el segundo... Perdón, sí, respecto a ese sí. específicamente, a ese autor, me consta que al revés, se horrorizó de la metida de pata que hizo y quedó contentísimo. Bueno, me tuvieron en cuenta, les gustó, me quedé bien, además quedó contento. Además. Sí, claro que nos Sí, gustó, claro que nos gustó. En el otro caso, el cuento llegó a estar publicado, ¿no? Está publicado. Está también. publicado y... Porque fue uno de los cuentos preseleccionados. Preseleccionados. Y alguien desde la audiencia que lo leyó advirtió que se parecía mucho a un cuento ya publicado antes. O sea que la palabra plagio rondó esta mesa. Estamos todos convencidos que no fue un plagio, que en realidad fue una cosa que hemos visto muchísimas veces, que es la invención de algo simultáneamente por parte de 2 personas distintas, porque la idea del cuento era una idea de verdad muy, muy buena. Sí, el oyente no denunciaba un plagio, marcaba una coincidencia, una ¿no? coincidencia Preguntaba incluso si sospechosa, podía ser una casualidad. Claro. Creemos que fue una casualidad. El autor se tomó el trabajo de ir a leer el cuento. De ir en busca de ese cuento, el cuento que
ese oyente había anotado fue a la Biblioteca Nacional. Fue a la Biblioteca Pero mirá, Nacional. y- Confesó problemas para desplazarse, igualmente fue a la Biblioteca Y Nacional. remarcó que no lo conocía. Es más, nos mandó el cuento original suyo, porque el que mandó al concurso es un cuento que él había escrito y que tuvo que abreviar. Fue muy interesante todo ese proceso, Sí, ¿no? sí. Muy honesto, muy genuino de parte de este oyente Sí. participante. Hay una cosa lateral, pero que tiene que ver con esta tertulia. Fíjate vos, un circulito que se cierra. Él hace referencia a que ese cuento formaba parte de un programa de Castillo en CX8, que se intitulaba Cuentos para Oír. Sí. El pibe Maggi estuvo metido en toda esa historia Hubo- que dio lugar luego Al libro de Jorge. al libro de Jorge Sí. y todas esas formidables publicaciones que son arriba de 60. Dos versiones de oyentes diferentes a propósito de cuál era el origen del cuento ese con el que estaban comparando. Uno hablaba de Discodromo, etcétera. Otro mencionaba otro concurso de Otro cuentos del concurso. diario El Día. Sí, Claro, hubo- las páginas culturales, Sí, las sí. marrones del día. Por eso dio para mucha conversación. Bueno, a- ya que y a- sea... y a- Perdón. No, y a propósito digo, a veces hacemos sugerencias a propósito del tema del plagio. Primero, es una cosa que no se debe hacer. Pero eso sí, cuando se hace hay que hacerlo bien. Ya que mencionamos a Maggi, y para que quede claro por qué todos coincidimos en que efectivamente no fue plagio ni intención de plagio, lo que hubo fue una coincidencia creativa. Maggi me contó muy desolado una vez, no sabes lo que me pasó, Anita, dice. Resulta que inventé una cosa genial, un reloj que te da la hora donde estás. O sea, vos vas a Tailandia, llegás y el reloj se ajustó solo porque recibe la señal de la hora en el sitio donde estás. Imagínate, una cosa comodísima, acorde con los tiempos que corren. Voy, me siento en la oficina, averiguo primero dónde hay que registrar un invento que yo pensaba que podía ser de uso mundial. Revisan todo y me dicen, lo sentimos, se inventó el año pasado. O sea que acá hubo lo mismo, ¿no? Dos inventos en dos lugares distintos del planeta. El Nonio, Bernier o Cartabón de Corredera, vos que sos ingeniero, bueno, Emiliano es casi. Se inventaron más o menos en la misma época y todos llevan el nombre de sus inventores. Juan. Ya que hablamos de coincidencias, absolutamente todos los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos ocurrieron más de una vez, inclusive a veces 2 y a veces 3 y a veces 4. Eso está bien estudiado, yo lo he publicado hasta el cansancio en los libros. Pero quiero referirme a este caso particular. En este caso particular el problema ocurre en la siguiente paradoja, la paradoja con la cual termina el cuento, que básicamente es qué bien viven los muertos. Ujú. Esto básicamente es un enunciado paradójico, ¿no? Qué bien viven los muertos. Y entonces el tema de las paradojas es un tema que yo he estudiado bastante, porque a mí me importa por el lado de la dialéctica, y es muy difícil crear una paradoja nueva. Es muy difícil. Es más, las paradojas reciben nombre propio. Existe la paradoja de Epimenides, la paradoja de Russell, la paradoja de Richard, en fin, hasta llegan a tener nombres propios de quien realmente crea una paradoja nueva. Es decir, que la paradoja esta seguramente no se escribió una vez, capaz que se escribió 1000 o 5000, capaz que viene de los griegos, capaz que está en la Biblia, en fin, capaz que está en montones de lugares. De modo que no se puede hablar de plagio de una cosa que es un objeto único como es una paradoja. El cuento al que estamos aludiendo tenía por título Posada. El seudónimo de quien lo escribió era Diógenes. Está publicado, porque hay algún oyente que nos está preguntando si todavía se pueden leer los cuentos. Sí, está publicado en nuestro sitio en internet. Si van arriba a la botonera, en el botón en perspectiva, buscan las opciones y van a concurso de cuentos y allí encuentran, en este mismo momento encuentran todos estos cuentos preseleccionados. De todos modos, dentro de un rato van a estar publicados de nuevo todos, ¿no? Yo quiero agradecerle en especial a todos los que intervinieron en esta discusión y sobre todo al autor, porque Sí. se lo tomó con mucha seriedad, Muchísima. con mucha honestidad, fue muy transparente, dedicó mucho trabajo a Sí. responder, ¿no? Sí, por supuesto.